Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto volver a estar en Lecciones de la Biblia. Muy contentos de iniciar una nueva temporada, el estudio del libro de Juan. Son temas destacados en el libro de Juan que vamos a estudiar durante varias semanas. Pastor Álvaro, qué gusto volverlo a saludar en esta presentación de Lecciones de la Biblia. Claro que sí, pastor, es un placer estar aquí siempre, dirigirnos también a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Y qué bueno que los evangelios siempre traen bendición, traen esperanza, traen salvación a la gente. Y nos toca comenzar el libro de Juan. Y es una experiencia muy linda porque Juan es el discípulo amado. Así es, y Juan es el más joven de los escritores de los evangelios. Así que Juan es también el que escribió después de los otros tres evangelistas. Y Juan se va a destacar por temas. No vamos a estudiar todo el libro de Juan como hicimos con el libro de Marcos, sino que vamos a estudiar temas relevantes en el libro de Juan. Y eso va a ser muy interesante estudiarlos semana a semana. Otra cosa que es bonito saber de Juan es que Juan también escribió el último libro de la Biblia, pero el evangelio de Juan es un evangelio que no es sinóptico, lo habíamos dicho en alguna oportunidad aquí. Sus temas, su predicación, su mensaje, el evangelio de Juan es totalmente distinto a los otros tres evangelios. Los otros son como narrativas de los acontecimientos Correcto. de Jesús. Ajá. Y hay mucha similitud en lo que cada uno de ellos presenta, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan tiene una presentación muy diferente. Y una de las cosas también que vamos a estudiar en este resumen, ¿no? Lo que hemos estado estudiando en la semana son las señales que indican el camino, que indican a Cristo. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué Juan escribió este evangelio? Porque tal vez alguien que mira así a priori los evangelios dice, pero es lo mismo que dice aquí. Pero no, cada uno de los evangelios tiene un objetivo. Un enfoque diferente Un también. enfoque distinto. Si hablamos nosotros en el Antiguo Testamento, cada libro tiene un objetivo. Y creo que se comentó que el libro de Oseas en el Antiguo Testamento habla del amor de Dios, ¿no? Así Del es. amor tan extraordinario de Dios. Pero el libro de Juan busca que nosotros creamos en Cristo. Eso es. Que la gente crea en Jesús. Y por eso hay señales y en eso vamos a Y basarnos. por eso Juan dice que Jesús hizo muchos milagros que no todos fueron escritos y muchas cosas que él enseñó. Pero algunas que se escribieron y Juan las que él escribe tienen ese objetivo, que las personas crean en Jesús. Sí, porque si hablamos de material de lo que Jesús hizo en su ministerio, debe haber mucho. Hay cosas que no quedaron escritas, hay otras que se registraron aparte, pero Juan registra estas para que ahora nosotros sí de verdad creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Muy bien, partamos de que Juan enseña las señales que van a indicar el camino. Señales no se refiere a indicadores en la ruta, porque está hablando de camino, Sí, sino que aquí señales se va a referir a milagros, porque también en las Escrituras encontramos que se anuncia que harán muchas señales y prodigios. Señales se refiere a milagros. correcto. Y entonces encontramos el primero, ¿verdad? Jesucristo lo registra San Juan 2 y aparece las bodas de Caná. Así es, Jesús había comenzado su ministerio, había dejado ya su casa, y se dice que aquí encontró nuevamente a María, su madre. María estaba contenta de ver a Jesús, ya había escuchado algunas noticias del bautismo de Jesús, de cómo empezó a reunir a sus discípulos y de las cosas que Jesús estaba enseñando. Pero no había realizado milagros. Y está en una pequeña aldea llamada Caná. Y hay una boda y ahí está María. Y es importante que destaquemos María porque prácticamente es la que trata de que Jesús haga algo. Está como queriendo despertar. Yo me puedo imaginar a María que escuchaba y sabía cosas de Jesús. Y estaba tal vez muy contenta como madre de las cosas que se oían de su hijo. Y también como madre quería que algo se hiciera y que Jesús mostrara todo eso que María escuchó. Porque, pastor, recordemos que el ángel le dijo a María quién iba a ser el hijo. Ella sabía. Sí, y también se lo dijo Simeón en el templo. Correcto. También le dijo las cosas tristes que iba a tener que experimentar como madre, el sufrimiento de su hijo. Así que María tenía
muchas cosas que la Biblia dice las guardaba en su corazón. Así dice, María guardaba esas cosas en su corazón. No las podía decir ni compartir, las guardaba y esperaba que un día sucedieran muchas de esas cosas. Y efectivamente se convierte el agua en vino. Y es una situación así como complicada, ¿no? Que uno haga una fiesta y de repente se terminan los alimentos o se termina lo que uno iba a ofrecer a los invitados. Y si nosotros hacemos una pequeña aplicación aquí, siempre se nos ha terminado las cosas buenas, ¿no? Sí. Siempre quedamos con las cosas malas y quedamos en vergüenza, quedamos mal. Pero Jesucristo hace esta primera señal, hace este primer milagro. Y algo que me llama la atención es que el milagro coincide también con lo que Moisés hizo allá en el Antiguo Testamento. Esas similitudes a mí me encantan. Pero que el agua se convirtió en sangre. Allá se convierte en sangre, ¿verdad? Allá Sí. se convierte en una maldición. Una señal que Una hizo señal. Moisés. Correcto. Y ahora esto no se convierte en sangre, se convierte en vino. Y es un vino que no está fermentado, es un vino puro, es un vino de primera calidad. Sí, porque el maestresala dice, esto es lo mejor que ha saboreado él y que se lo ha reservado para el mejor momento. Cosa que no era la costumbre. Lo que pasa es que el vino que prepara Jesús tiene que ser lo mejor. Ese milagro deja entonces claro, cuando comienza el ministerio de Cristo, deja claro que el que está ahí no es un simple maestro, no es un simple hombre, realmente es Cristo Jesús. ¿Y Ahora, usted? los milagros, pastor, Sí, perdón. los milagros no los hace el Señor con tal de que la gente vea milagros. Exactamente. Hay un objetivo atrás de eso. Y siempre también es bueno saber que no todos los milagros los hace Dios. Es Que cierto. también hay un enemigo que hace milagros, que hace señales y, como dije antes, prodigios para engañar a la gente. Entonces no tenemos que basar nuestra fe en un milagro, ninguna señal de esta, sino que Exacto. tenemos que aprender la lección y saber, como dijo usted, pastor, el propósito por el cual Dios realiza un milagro. Entonces Jesús se va de Caná a Jerusalén. A los pocos días vuelve otra vez a Galilea. Y Juan dice que allí, estando en Galilea, realiza una segunda señal. Así la llama Juan. Una segunda señal en Galilea. Podemos imaginar que muchas personas de Caná compartieron eso del milagro de Jesús, del agua que se cambió en vino, porque los que estaban allí ayudando se dieron cuenta que era lo que había sucedido, un milagro. Y entonces empezó a correr las noticias de que había no solo un maestro, como dijo usted, sino un verdadero profeta que estaba haciendo allí señales. Entonces Jesús llega a Galilea y ahora ¿quién le sale al encuentro? No, pues ahí sale una persona que es importante, ¿no? Así es, dice un oficial del rey. Un oficial del rey. Y él tenía una necesidad. Y la verdad es que cuando uno tiene así una preocupación, uno está buscando la mejor solución, ¿no? Así es. Tenía a su hijo muy enfermo. Entonces estaba su hijo enfermo. Y dice enfermo que era camino de muerte la enfermedad. Es terrible cuando uno está así al borde de la muerte. Y viene Jesucristo y hace esta señal. Y la señal obviamente impresiona a la gente de nuevo. Pero otra vez tiene un objetivo el Sí, milagro. y quedémonos un poquito antes de entonces en ese propósito. El Padre no cree de todo corazón en Jesús. Ha oído las noticias. Y el Padre va pensando, si hace el milagro, voy a creer en Él. Y Jesús, que lee su corazón, porque Jesús conoce el corazón de todos nosotros, le dice estas palabras: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le está diciendo, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en tu mente. Yo sé que estás esperando una señal. Pero también Jesús conocía el pensamiento de aquel hombre, no solo en cuanto a ver una señal, sino también cómo después la vida de ese hombre iba a ser diferente. Y ese era el propósito, que las personas creyeran. Y entonces Jesús le dice, te puedes ir, tu hijo estará sano. Y es interesante, pastor, porque el hombre no se fue a su casa. Llegó hasta el otro día, ¿no? Llegó hasta el otro día. ¿Por qué? Porque verdaderamente creyó. Ahí es donde nos muestra la fe de aquel hombre. Creyó y dijo, bueno, ya el maestro dijo, ya no tengo que ir a mi casa. Él dijo, y seguramente mi hijo está sano. No se apresuró a ver si era cierto lo que Jesús había dicho. No, hasta el otro día iba camino a su casa cuando le salieron los sirvientes. Y a ellos les preguntó, ¿a qué hora mi hijo fue sano? Y coincidía con la hora. Ahora, pastor, ese
esa parte que usted está mencionando a mí me gusta, porque a veces uno tiene que comparar lo que dice la Biblia con lo que uno hace. Exactamente. Porque a veces nosotros decimos, sí tenemos fe, sí hemos creído, pero este hombre demuestra su creencia en el Señor a pesar de que llega tal vez un poco incrédulo, con incertidumbre. Sí. Pero cuando él no se va directamente a su casa, no se va inquieto, no se va desesperado, no va tratando de comprobar si es cierto, sino que realmente ya creyó. Eso deja en evidencia que muchas veces nosotros no hemos creído. No tenemos la fe de aquel No hombre. tenemos la fe de este hombre. Y eso hay que aplicarlo porque hay cosas que deben suceder en nuestra vida. Así Hay es. señales que Dios también va a hacer en la vida de nosotros, pero si nosotros tenemos una fe así menguante, una fe vacilante, una fe que no coincide con lo que la Biblia dice, puede que las cosas sean diferentes con nosotros. Sí, porque hay muchas ocasiones en que las personas piden oración, a veces hacen la oración, otras veces tal vez hasta ayunan para elevar un pedido a Dios y están así todavía dudando si se va a dar o no la respuesta de Dios, si será Dios poderoso para hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y esa duda, esa incredulidad no va a permitir que se realice la señal. Y aquel hombre tenía fe a partir de ese momento cuando escuchó las palabras de Jesús y se cumplió el propósito porque dice que él y su familia creyeron, toda su casa. Entonces se alcanzó el propósito, que la familia de aquel hombre fuera una familia que ahora siguiera a Jesús porque creía en lo que Jesús había hecho. Quiere decir que los milagros, pastor, no son un fin en sí mismo, porque hay gente que solo anda buscando un milagro. Exactamente. Temporal Pero a veces. Temporal, y eso pasa. Ocasional. Y si yo dependo solo de un milagro, va a llegar el momento en que no hay un milagro. Entonces, ¿dónde queda mi creencia? Ahora, él sí va, recibe el milagro, pero al final de cuentas, usted ya lo mencionó, cree él, cree la familia, y el objetivo de las señales es que nosotros creamos en Cristo Jesús. Sí. A la hora que uno ve un milagro, no es esperar que ese milagro se repita en mí, sino esperar que yo pueda creer en Cristo, al igual que aquel que está recibiendo un milagro. Sí, ya no iba a ser necesario que hubiese otro milagro para que el hombre siguiera adelante. Correcto. Porque en su primera ocasión, esa era la inquietud que estaba en él y la cual Jesús le advirtió que así era como él veía que estaba su corazón. Pero de ahí en adelante ya no sería necesario. Ya estaba su fe, su seguridad, su creencia en Dios. No puedo estar dependiendo solo de milagros y milagros. Tengo que depender de Cristo. Eso es lo que usted está enfocando y eso es lo que debe afirmarse según la actitud de aquel hombre. Correcto. Jesús regresa a Jerusalén y ahora pasa por el famoso estanque de Betesda. Y había allí varios pórticos en el estanque y había muchas personas en cada uno de los pórticos. Por una razón, que había una creencia que decía que cuando un ángel entraba en el agua y las aguas se movían, el primero de aquellos que entrara iba a ser sano. Entonces había muchos enfermos, esperando que se diera ese momento para poder ingresar al agua y ser sano. Jesús vio a todos esos enfermos, pero puso su mirada en un paralítico, que tenía 38 años de estar en esa condición. 38 años, no se sabe cuántos años de estar ahí junto al estanque, ¿no? Sí. Yo he investigado algunas cositas y hay un detalle que me llama la atención. Dice que los enfermos que llegaban ahí, Sí. algunos hasta pagaban a sus empleados para que estuvieran listos, ¿verdad? meterlos. Porque ellos no tenían la fuerza, a veces estaban muy débiles, entonces ellos pagaban a una persona que los llevara rapidito cuando el agua se movía. Yo me imagino que eso era una competencia, porque el mismo texto Sí, lo que dice el muestra, paralítico. ¿no? ¿Verdad? Que algunos hasta atropellaban a los otros enfermos que estaban ahí. Ahora, el paralítico no tenía a nadie que le ayudara. ¿Por qué lo dijo? Él lo Nadie dijo. me ayuda. No tengo a alguien a quien yo esté pagando, no viene un familiar, yo estoy solo. En otras palabras, ese paralítico tenía condiciones muy difíciles. Así es. Y aquí está la pregunta que deja en muchas personas, ¿por qué Jesús le dijo eso? ¿Quieres ser sano? Lo que pasa, pastor, que tal vez ya cuando pasa el tiempo y Sí. nadie lo ayuda a uno, y uno llegó con la idea de que ahí iba a suceder algo
y pasa el tiempo y no pasa nada, entonces uno tal vez comienza a perder la fe. Ya no cree uno que va a suceder. Y en otras circunstancias, muchas personas se resignan. Están resignados. Sí, esto es mi vida, eso es lo que me toca. Y algunos dicen, este es mi destino, no era para mí eso. Y empieza a haber una mentalidad negativa. Que cualquiera diría, no, si el paralítico lo que quería era, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? Jesús quería escuchar de él que todavía tenía la esperanza, que todavía quería él una nueva vida, que todavía quería él hacer algunas cosas que no había podido lograr en su vida por estar en esa triste condición. Y entonces también es para nosotros, porque muchas personas paralíticos emocionalmente, paralíticos intelectualmente, porque ya no quieren ni pensar, ni estudiar, ni leer. Y en muchas circunstancias somos como ese paralítico. Entonces Jesús lo que está diciendo es, ¿quieres ser sano? Yo puedo hacer un milagro. Y es interesante, pastor, que el hombre no sabe quién le está hablando. Él no sabe que es un maestro que ha hecho milagros. Él no sabe nada. Él solo escucha a un hombre que le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí. Y entonces el hombre que es Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquí nos da una lección, porque aquel paralítico no le dijo, pero ¿tú quién eres? ¿Por qué más esas órdenes? ¿Qué has hecho tú para decirme? Dame una muestra. Nada. La fe del paralítico es lo que destaca aquí, porque inmediatamente él escuchó las palabras, se colocó en pie y su cuerpo empezó a tomar la fuerza, y ya sabemos que después se fue caminando. Sí, porque él no tenía fuerza para levantarse, ni siquiera para meterse al agua. Por eso es que habían pasado años ahí. Si él hubiese tenido fuerzas en sus piernas, él quizá ya hubiera logrado alguna vez meterse al agua, pero no podía. Ahora le dan esa orden. Es una orden así como... No la podemos entender. Sí. Sin embargo, él la creyó. Él la creyó, esa es la fe que destaca. Y entonces se levanta y ahí sí el libro le decía a toda la gente, dice, ¿verdad? Como que los músculos comenzaron a moverse, a tomar fuerza. Cuando él se levantó. Cuando él se levantó. Cuando él lo intentó, podemos decir. Y hay otra cosa que yo me quedaba pensando en este estudio, porque yo creo que también hay que hacer algún tipo de aporte cuando uno va estudiando, porque la base está en el estudio de la semana. Pero Jesús le está diciendo a ese paralítico que no solo se puede depender de ese estanque, sino uno tiene que depender de la palabra de Cristo. Amén. Porque los que estaban ahí alrededor dependían de esa agua. Exacto. Y esa agua, al final de cuentas, hay quienes hasta dicen que Era una creencia. era una creencia porque tal vez el agua se movía, porque como el nacimiento era así como que de repente era forzado, ¿no? De repente había bastante agua y de repente mermaba, entonces se movía el agua. Sí. Ahora, nosotros a veces dependemos de otros lados y estamos tan acostumbrados a depender de cosas temporales y materiales y creencias que a veces desperdiciamos nuestra única oportunidad. Eso es algo que vamos a destacar, pastor, porque esa era la oportunidad del paralítico. Es la oportunidad. Y él aprovechó. Inmediatamente se puso de pie, su cuerpo tomó la fuerza y salió caminando, sin saber quién había hecho el milagro. Porque eso es lo que dice. Y hay algo que me gusta, pastor. ¿A dónde se fue el paralítico? Al templo. Al templo fue directamente a... Y estamos seguros que fue a dar gracias a Dios. Seguramente fue a llorar de alegría, a reconocer la grandeza y la misericordia de Dios. A mí me gustó esa parte porque él no se fue a otro lugar. Tal vez alguno hubiera dicho, voy a ir a mi casa corriendo a darle la noticia, voy a ir a hacer otra cosa que tal vez tenía la ilusión en la mente y no lo había podido hacer, pero él se va al templo. Y es interesante eso, pastor. A mí eso me recordó una experiencia que ya la conté una sola vez, que cuando yo estuve en el IX y me amputaron el brazo, yo estuve un mes ahí en el IX. Cuando me dieron de alta como a las 2 de la tarde, un día, entonces voy saliendo y las enfermeras ya lo conocen a uno ahí porque Sí. ellos le dan asistencia. Y me llamó la atención que cuando yo voy saliendo, una de las enfermeras me gritó y me dice, váyase directo al templo, a la iglesia, aunque ya sabían que era cristiano, Sí. y vaya a dar gracias a Dios, me dice. Este hombre no le gritaron, este hombre se fue directamente con gratitud, alabando a Dios. Había reconocido que
algo más que un hombre había llegado a ese estanque. Exacto, que había el que estaba allí y que le había dicho las palabras era poderoso. Era poderoso. Y ahí se encuentra Jesús. Y Jesús le dice, me alegra que estés sano y no vayas a cometer nuevamente pecados porque te puede suceder algo peor. Te ha dado Dios una oportunidad, no vuelvas a retroceder, no vuelvas a caer en el pecado, porque van a venir consecuencias más tristes y dolorosas. Pero pastor, cuando él está allí, ya sabe, entonces en el templo reconoce quién es Jesús por las palabras. Él dice, este es el que me hizo el milagro. Y entonces aparecen allí los que estaban observando a Jesús, los que les incomodaba lo que Jesús hacía. Y entonces le dicen, ¿por qué llevas ahí tu lecho? ¿Por qué andas cargando ahí tu camilla? Porque un hombre me dijo que lo cargara. ¿Quién es ese hombre? Entonces él contento de saber quién era Jesús, el poderoso, le dice, él es el hombre, el que me dijo. Y es importante qué día fue sanado, ¿no? Sábado. Fue un sábado. Y por eso es que lo reprenden cuando está cargando su camilla. Sí. Algunos dicen que si era una emergencia, alguna situación que podía cargar, sí la podía llevar, pero llevarse una cama encima, llevarse su camilla. Bueno, no era una cama. Y caminar más de los kilómetros. Caminar más del tiempo y los kilómetros que estaban marcados. Que ellos habían puesto como leyes, sí, ¿verdad? Eso era violación abierta a la ley de Dios, según ellos, ¿no? Y ahora querían saber quién es el que dio esa orden. Porque él se lo dijo a mí, un hombre me dio estas instrucciones y yo lo estoy haciendo. Ni siquiera nos enfoca la lección que la actitud de aquellos hombres hubiera sido una actitud de alegría, de emoción de ver que un paralítico que había pasado tantos años ahora estaba sano. Pero tenían corazones tan duros que no estaban contentos de lo que le había sucedido al hombre, sino que estaban investigando quién le había dicho que cargara la camilla. Es tremendo eso, ¿verdad? Que uno prefiera cumplir algún reglamento. Sí, volverse legalista. Volverse legalista y no interesarse en el ser humano. Que al final de cuentas el ser humano es el que vale. Sí, hemos visto en los evangelios que esa era la actitud de esos hombres. A ellos les interesaba más sus leyes que la salud, que la alegría, que la vida de un ser humano. Preferían ser rigurosos guardadores de sus leyes porque eran ellos las que las habían inventado. No era la ley de Dios, eran reglamentos humanos que ellos habían puesto y estaban por ellos superiores a cualquier palabra, inclusive a la misma palabra de Dios. Así que la lección les dice que son corazones duros. Y eso es algo muy peligroso que puede estar sucediendo en muchos seres humanos. Corazones duros. Esos corazones, pastor, si los comparamos con el corazón del mismo paralítico, el paralítico fue capaz de creer esas palabras de Jesús. Su corazón estaba todavía abierto al Espíritu Santo. Era un corazón de carne, Era un si fuéramos corazón a de los carne. términos bíblicos. A veces, pastor, cuando uno está pasando una prueba, su corazoncito está sensible al Espíritu Santo. Esta gente, ellos no habían estado paralíticos nunca en su vida. Ellos simplemente decían que creían en Dios, pero tenían corazón de piedra, corazón duro. Y es terrible. Uno puede llegar a una situación así y eso duele. Y realmente no creían en Dios. No creían en O Dios. tal vez, como dice mismo la lección, sí creían en Dios, pero no se habían entregado. No habían doblegado su vida ante Jesús. Y nos hace esa pregunta al final de uno de los días de estudio, de las lecciones. Puedes estar creyendo en Dios como cristiano, puedes ser miembro de iglesia que cree en Dios y puedes tener hasta la doctrina correcta como la tenían ellos, pero no te has entregado a Jesús. Y si no te entregas a Jesús, no estás en el camino correcto, porque las señales es para tomar el camino correcto. Así que vimos esta semana lecciones de fe, de cómo las cosas pueden ser diferentes cuando hay fe. La fe de aquel padre para que su hijo fuera sanado, la fe del paralítico para que se pudiera obrar el milagro, porque él optó por fe, pero también vimos incredulidad, corazones duros. Y los que escuchan esta lección, los que nos ven, los que vamos a la iglesia, puede ver esta variedad de personas, tanto algunos con mucha fe,
como para actuar al escuchar la palabra de Dios, como también muchos con un corazón duro. Y vuelvo a decir, en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, pero con un corazón duro, legalista, que está más interesado en lo que dice la instrucción que en lo que Jesús puede hacer en la vida de cada uno de los seres humanos. Pues qué bueno, pastor, comenzar así el libro de Juan, ¿verdad? Con las señales. Nadie se puede perder. Si hay milagros, nadie se puede perder. Si hay señales, nadie se puede perder. Y si Cristo está presente, Él es nuestro Salvador. Así es, entonces llegamos al final de esta primera de las muchas lecciones que vamos a estar estudiando en el libro de Juan. Vamos a invitarte a que siempre sigas lecciones de la Biblia, sigas los mensajes que hay en la palabra de Dios y que puedas seguir a través de las redes, de la radio, de UR Play también, que es nuestro canal, y estás invitado a asistir a la iglesia adventista más cercana a tu comunidad. Finalicemos este primer estudio con palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque el enfoque que Juan da aquí en este evangelio nos lleva, Señor, a tomar una decisión, a creer en Cristo, y las señales que hemos visto ahora nos han impresionado y sabemos que a la gente de ese tiempo también tocó su corazón. Muchos de ellos vinieron a Jesús. Amén. También hay un grupo, Señor, que tenía un corazón duro, pero queremos, oh Dios, que nos apartes de ahí y que nosotros podamos siempre escuchar la voz del Espíritu Santo. Creemos en tu palabra, creemos en Cristo y te rogamos tus bendiciones para todos aquellos que visualizan y que escuchan, Señor, lecciones de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia.